Conexión Loja a través de Explorador TV. Las herramientas que presenta la tecnología, los nuevos avances que en ese sentido comunicacional existen, han generado y generan una serie de cambios. Y uno de los cambios en lo que significa la promoción, la publicidad, es el marketing digital. Y para conversar sobre eso nos acompaña Andrés Marín el día de hoy. Gracias por estar aquí. A ver, Andrés, esto del marketing digital, en palabras muy sencillas, ¿de qué se trata? Muchísimas gracias por la bienvenida. Qué gusto, mi querido Alonso. Es algo súper interesante lo que mencionábamos también internamente sobre el tema del marketing. Para entender el marketing digital como tal o dentro de una subrama del marketing general, es el entendimiento de sí el comportamiento dentro de la comunicación 2.0 y de cómo los algoritmos influyen para tomar decisiones y comportamientos, en este caso sobre la persona que consume el producto o servicio digitalmente. Producto que puede ser de compra-venta, puede ser un producto, digamos así, ropa, calzado, alimentos. Pero también hay un producto ahora que tiene mucha influencia, que es el producto político, ¿no? Que es, aunque no lo quisiéramos ver como tal, pero ¿se reduce a ser un producto político o no? Perdón, sí. Efectivamente, porque al final un político es un producto dentro del concepto de marketing como tal. Que hay que saberlo vender, hay que saberlo comunicar. Bueno, dentro de los increíbles mentores que he tenido dentro del marketing como tal, he aprendido que uno de los conceptos más válidos y que se los trabaja es el tema de el marketing crea, comunica y entrega valor. Ese es el concepto como tal. ¿Cómo lo trasladamos a diferentes... A ver, para ir despacio el asunto. Crea, comunica y entrega valor. Y entrega valor. ¿Cómo crea el valor? ¿Cómo lo crea? Con la escucha activa. Con la escucha activa, a partir de ello genera un tema de, en base al producto o servicio, un valor agregado. El marketing lo que hace es identificar a partir de insights el tema de valor agregado. Cuando nosotros nos diferenciamos en un producto o servicio con ese valor agregado como tal, lo empezamos a comunicar. Y cuando lo comunicamos como tal, empezamos a entregar valor. Entonces mucha gente también entiende como o tergiversa conceptos como que publicidad es marketing, cuando no es así. La publicidad es una rama del marketing que sí se apalanca para generar un objetivo general. Vamos a ir despacio para que nos vayan entendiendo. Claro que sí. Cuando hablamos del marketing es lo que se señala. Crea, comunica y entrega valor. Ese es el marketing, ¿no es cierto? Como tal. Ahora, la publicidad no es marketing. La publicidad es una rama del marketing. Viene a ser dentro del marketing como tal. Está dentro, en este caso, de la especie de marketing de promoción. Ya. Es parte de marketing, pero no es publicidad marketing. Ya. No es igual, cuando hablamos de publicidad no estamos hablando de marketing al mismo tiempo. No, se entiende como que publicidad es parte del marketing, no el marketing parte de la publicidad. Ahora, una buena publicidad puede generar una facilidad en cuanto a la creación de esta entrega de valor, ¿o no? Claro que sí, porque es una herramienta muy poderosa, muy potente. Es más, por eso existen publicistas que son encargados en crear, en diseñar el tema de las campañas de publicidad para que se aten a un concepto madre que es el marketing. El marketing es la estrategia central, por donde debe partir los canales y debe ir el recorrido en ese caso de comunicación. Se utilizan diferentes ciencias, relaciones públicas, comunicación, publicidad. Entonces, publicidad se ata siempre al tema de mercadeo. Ya. Ahora bien, en el ámbito político, ¿cómo hacemos que esta publicidad se empate con lo que es el marketing? Ya, eso es súper interesante porque para poderlo trasladar a un concepto real. Mucha gente, o por decir, en el tema de globalización comunicacional, ha entendido que se pueden dedicar 100% al marketing digital sin entender lo que es marketing. Yeah. Esto como para ir despacio y que me puedan ir comprendiendo. Es como que exista un cirujano o un cardiólogo sin ser médico. ¿Me explico? Ya. Entonces, para dedicarse al marketing digital, tienen que entender tienen que estudiar, entender y comprender el mundo del marketing, porque un marketing digital es una rama. Ahora, ¿eso cómo lo trasladamos a un tema político? A la final, un político es un producto. ¿Qué es lo que hace el marketing? Lo que mencionaba, a través de herramientas de insight. Insight significa la verdad detrás de la verdad del consumidor. Esos dolores, esos frenos que identificamos para nosotros poder entender el concepto, en este caso del producto político, diseñar la estrategia, la campaña y eso medirlo también con resultados. Ahora,
Eso que parece en la definición ser muy rápido, resulta que en la práctica no lo es así, pues, ¿no? Porque, a ver, si bien la publicidad es parte del marketing, pero una publicidad mal hecha al final termina despedazando el producto que queremos entregar. Totalmente. Por eso es la importancia del marketing. El marketing crea la estrategia, entiende el producto o servicio y con esa estrategia, esa trazabilidad ya planteada, diseña una campaña de publicidad enfocado en un tema. No es la publicidad, no es primero. No, la publicidad tiene que estar atada a una estrategia, porque y ha pasado esto también en algunos conversatorios que he tenido consultorías con algunas empresas o productos políticos, de que hacen cosas sueltas, pero no está atada a una estrategia. Si le sale bien, buenazo. Si le sale mal, ¿cómo lo miden? ¿Cómo saben que hicieron mal? Ahora, el asunto va. Primero, entonces tenemos el producto, ¿no es cierto? Exacto. Con ese producto que lo tenemos, diseñamos una estrategia. Parte de esa estrategia es la publicidad. Sí, una herramienta es la publicidad. Parte de, digamos. Totalmente. Es una herramienta, ¿no es cierto? Pero primero hay que tener el producto, entonces. Exacto. Para atarlo a un caso real, me pasó también el otro día, estábamos conversando con un candidato en Argentina que estaba para diputado, candidato a diputado. Entonces conversamos por amigos en común, les gustó una idea que también ejecutamos con otros productos políticos, por decirlo aquí en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con él? Primero se lo entrevista, se determina en un FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, cuáles son esas 4 aristas de él en un tema político. Con eso vemos los dolores, los frenos, vemos todas las fortalezas que podemos explotar, hacemos un análisis y preparamos una estrategia comunicacional. Esa estrategia se ata a un plan y tenemos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos en este caso de productos políticos? Ganar elecciones. Ganar las elecciones. Por lo principal es ganar elecciones. Sí, nadie compite en un proceso electoral a ver qué pasa. Todo el mundo quiere ganar la elección. Exacto. Pero también hay otro fenómeno interesante. Al menos en Ecuador nosotros tenemos una cultura al momento de votar, al menos por asambleístas del arrastre político. Todo esto yo lo comento en un tema comunicacional. Ese es otro fenómeno. Hay partidos a nivel nacional que ya aseguran un triunfo. Claro que nunca está, como se dice, en la puerta del horno se quema el pan. Pero ya hay una tendencia y una probabilidad muy alta que por el arrastre político ganen. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Cuando decimos arrastre político, es decir, si sale por ese partido, casi tiene asegurado el cargo de elección popular. De elección popular. Exacto. Ese es un fenómeno que se presenta en Ecuador. No en otros lados. Es muy raro, pero por lo general en Ecuador es donde más probabilidad hay. El peso de la agrupación política influye en el momento de votar. No tanto de la agrupación política, sino del producto político. Lo vimos con Herbas. Recuerdan que en el 2021 Herbas era un total desconocido, poco a poco se adentraba a la política. Lo conozco a la persona que le llevó el marketing digital político, el cibermarketing político, y entró cuarto, si no me equivoco, de estar con una votación altísima. Sí. Entonces, no es tanto el partido, claro que sí es un determinante, pero es más el producto político. Es que esa es la importancia de entender al producto. Chévere, si es que tú estás por un partido X que tiene bastante apoyo, tienes una probabilidad muy alta, pero si eres un candidato que gana por su nombre, pero va con un partido que no tiene mucho apoyo, también tienes probabilidad, porque tu nombre es el que vende. Cualquiera de los dos vende. Claro, hay que tener cada arista siempre. Una vez que se tiene el producto, entonces se arma, primero hay que conocerlo. Exacto. Hay que conocerlo. Este conocimiento se da a través de del diálogo, de las entrevistas, de establecer cuáles son los pros, los contras, lo que decíamos, ese análisis FODA del candidato. Exacto, sí. Y no solo centrarnos también en el tema de entrevistas, sino también hacer un monitoreo digital, un monitoreo comunicacional, cómo se expresa en redes, cómo se expresa en medios. Entonces debe ser algo muy holístico, que no quede en la ambigüedad, porque si no, no vamos a determinar el objetivo como tal. Ahora bien, cuando yo quiero medir como posible candidato o como no candidato, pero quiero medir el valor de entrada de un determinado candidato, ¿es posible hacerlo? Claro, sí. Ahí es donde entran las famosas encuestas que pueden ser en territorio, in situ o también digitales, o digitales. Primero es una herramienta muy poderosa el tema de encuestas, pero no determinante, porque cada vez el margen de error se amplía más, esto por temas científicos, pero sí es una herramienta muy potente.
También cómo podemos determinar dentro ya de un concepto mercadológico como tal el ruido que genera ese nombre o ese partido Ajá. político en este Cuando caso. hablamos de ruido, ¿hablamos de qué? De mencionen cosas buenas o cosas malas en ese nombre. Por ejemplo, partido X mañana está vinculado en un caso de corrupción, o partido X mañana está vinculado en una invitación internacional que hace quedar bien al Ecuador. Entonces son factores que determinan la percepción, en este caso, del electorado. Entonces eso también determina también para poder construir la parte comunicacional. O sea, el candidato debe tener una serie de características propias y también externas que hacen que la gente hable de él generalmente a favor, ¿no? Tiene que ser a favor, claro que sí. Hay un principio, a mí me gusta mucho analizar los 11 principios de Goebbels. Goebbels fue el superministro de publicidad nazi, uno de los cerebros increíbles en el tema de Cuando publicidad. dije alguna vez que Goebbels era un genio de la publicidad, casi me excomulgaron, pero dije yo sigo creyendo que... Y comparto con usted, es que somos objetivos, somos profesionales. Parte de la comunicación política es gracias a él. ¿Cómo entendemos el marketing político? Es gracias a él. Utilización de medios, discurso para las masas y todo lo demás que hizo él, ¿no? Exacto, cortina de humo, el tema de marketing de guerrilla, de desviación incluso. Miren que fue algo súper interesante, me parece, en el 2021, y esto, como lo menciono, son temas técnicos, profesionales, pero ya aterrizados a temas sociales y de realidad. Si no me equivoco, en el gobierno de Lenín Moreno hubo la aprobación del matrimonio igualitario. Sí. Ya. Justo en esas fechas, el foco estaba en el tema, no estaba en el matrimonio igualitario, estaba en la detención de Julian Assange, que estaba vinculado al gobierno. Entonces, siempre un gobernante, sea en tema de alcaldía, prefectura, presidencia, tiene que estar muy bien rodeado, yo digo, de dos partes: tema comunicacional y tema legal, y también asesorado en el tema económico, perdón, 3 aristas. Pero lo comunicacional, créanme que es lo que determina. Pueden tener una propuesta increíble o pésima económica, pero si lo saben convencer comunicacionalmente, se lo genera súper bien. En ese tiempo se dio el tema de Julian Assange. Fue una conmoción nacional y más que todo internacional. Fue un tema incluso de diplomacia. ¿Qué fue el matrimonio igualitario? Y ahí viene incluso... Hay una teoría de que los medios de comunicación, y esto también hay un respaldo internacional, de que es un poder del Estado, los medios de comunicación, porque determinan una actitud. Para mí es un poder. Y determinan una actitud. Entonces hicieron una cortina de humo y enfocaron el tema de matrimonio igualitario y lo de... Sacaron de la... Y esto es lo que... Ese es el principio de Goebbels. Claro, principio de Goebbels. Hoy se está más o menos trabajando por el mismo lado, ¿no? Hay ciertos efectos que son... secundarios, hay ciertas cosas que son secundarias, pero que al ser magnificadas se convierten en importantes, y lo fundamental y lo importante queda de lado. Claro que sí, totalmente. Es más, menciono yo esto siempre en las entrevistas, comento con un tema profesional y comunicativo. Nada partidista ni nada político, sino profesional. Aterricémoslo ahora. Justo hace algunos días estuvimos como que en una reunión de personas influencers. Yo no soy influencer ni generador de contenido, lo mío es entender el algoritmo y entender las estrategias para generar este impacto comunicacional digital. Entonces conversábamos en un contexto real, hablando profesionalmente, como una persona que nos dejó más de 15 horas sin luz, hablando del presidente actual, ganó elecciones. Entonces, y yo siempre le he dicho, tienen una estrategia y un trabajo de cibermarketing político increíble. Buenísimo. Y se lo está viendo. Yo lo admiro en realidad porque tienen una estrategia muy buena en cibermarketing político. Entonces el otro día nos cuestionábamos y decimos, ya, dejemos de lado el tema comunicacional. Entonces, una persona o un gobernante que nos dejó 15 horas sin luz es presidente. Entonces, eso... Pero no una vez, nos dejó durante algún tiempo, pues 15 horas sin... Exacto, fueron 3 meses. Claro, 3 meses, 15 horas diarias sin luz, y ganó las elecciones. Exacto, ¿por qué? Porque está llevando un tema comunicacional muy bien hecho y lo sigue llevando. Ellos entendieron la manera cómo acercarse. Aquí hay un dato interesante. Cuando hice mi tesis en el 2021, sabe que toda tesis se debe respaldar en datos. Entonces el electorado juvenil representa más del 50% en el Ecuador. Sí, señor. Ellos entendieron cómo llegar a través de redes sociales a este electorado, y por eso es que convencieron y ahora nuevamente es presidente. ¿Por qué? Por un tema de marketing, cibermarketing político muy bien ejecutado y que lo siguen haciendo bien.
Frente a eso, ¿qué hacer? Que es la segunda parte, ¿no? Porque se encuentra con un posicionamiento tan fuerte que es difícil desbancarlo. Sí, totalmente. Es más, ahora para atarlo a otro caso muy puntual y estudiado a nivel mundial, el expresidente Rafael Correa, él sigue manejando su marketing político. Sí. Es interesante porque en un producto político, en el caso ya vimos el tema de Daniel Noboa, que lo está haciendo muy bien, lo hizo antes, durante y no se puede decir después porque sigue siendo presidente. Ahora otro caso de contraste. El expresidente Rafael Correa, ¿qué fue lo que hizo? Entendieron la comunicación política antes de que él sea presidente, lo trabajaron. Es más, uno de los datos curiosos, por ejemplo, el proyecto de él fue Revolución Ciudadana, las iniciales de su nombre, Rafael Correa, que al final son pequeñas cosas que eso vende. Tuvo un posicionamiento durante los 10 años increíble y después de ser presidente, él sigue manejando su marketing político. Por eso genera un ruido comunicacional político y tiene todavía afluencia a nivel nacional en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque entiende el marketing como tal. Por eso en su gobierno, si no me equivoco, la SECOM fue un brazo que trabajaba directo con la presidencia, porque ellos entendieron que la comunicación es importante. Lo mismo que pasa en el gobierno de Daniel Noboa. Entienden que la comunicación es muy importante para mantenerse en el poder independientemente de la toma de decisiones, porque el punto es convencer al electorado. Andrés, hablamos de comunicación, no hablamos de publicidad. No, comunicación política, específicamente marketing político, no comunicación. Porque marketing político, una arista es la comunicación, otra arista es la publicidad, relaciones públicas. Sí, sí. Ahora bien, entonces, en este momento, todos los consultores se devanan los sesos intentando buscar la salida adecuada para, con su candidato, influir en la gente para poder ganar las elecciones. Las elecciones ya no se van a volver a ganar mediante la organización popular, sino básicamente a través de este tipo de acciones y de herramientas. Totalmente. Debemos entender que el mundo a partir de los 2000 cambió. Para mí hay un mundo antes de la pandemia y después de la pandemia. En la pandemia se valoró totalmente, en todo contexto, no solo político, el marketing, la publicidad y la comunicación. Y hay casos de éxitos en Colombia. Gustavo Petro. Gustavo Petro ganó por el tema de la consultoría digital que se le hizo. Yo estuve en conversaciones con la persona que le llevó en cierta parte el tema de TikTok y de Instagram. Y el primer error de un candidato es comunicar de manera formal. Al joven no le interesa saber la propuesta del candidato. Una, porque no se tiene cultura política en Ecuador y más aún en los jóvenes. A ellos lo que les interesa es el impacto que genera y en marketing llamamos eso el top of mind. La primera mención que se viene en una marca. Por ejemplo, si yo digo teléfono y se me viene iPhone a la mente, ahí es donde entra el marketing. ¿Por qué iPhone y no Samsung? Lo mismo en un tema político. ¿Qué deben hacer los consultores? Deben entender que la comunicación política trascendió a un tema digital y que las herramientas, en este caso de TikTok y de Instagram, son muy potentes porque el electorado se centra en esas dos plataformas. Ahora, siendo así, resulta entonces ya fuera de foco, por decir una palabra, el hecho de que haya organización partidista, de que haya reuniones permanentes para discutir los problemas del país y que todo se centre básicamente a hablar por TikTok o por WhatsApp o por las redes sociales. Claro, o sea, le entiendo cómo eso se traslada a estas plataformas o que tienen que tener punto de discusión en la reunión. No, digo yo, visto así el asunto, las organizaciones políticas ya no van a tener la posibilidad de, con sus militantes, formar grupos de trabajo, grupos de estudio, sino que todo lo van a trasladar al TikTok, al mensaje por TikTok o a los mensajes de WhatsApp. No, ahí es algo súper interesante, muy buena pregunta, mi querido Alonso, respecto al tema de cómo se vincula la militancia. Es algo increíble porque, a ver, el corazón de un partido, un movimiento, siempre va a ser la militancia. Por supuesto. En teoría, sin militancia no funciona. Pueden tener al mesías político, pero sin la militancia o el apoyo ciudadano militante, no va a surgir. Ahora el reto es trasladar ese apoyo de los militantes a un tema digital. Yo comparto mucho y siempre le he dicho, sin militancia tampoco lo digital va a existir, porque no va a haber contenido, no va a haber qué comunicar. Entonces lo importante es primero educar a la militancia, digo educar en un buen sentido, de manera digital. Entender que todos los procesos que se generan, esa escucha activa que trabajan, poderlo trasladar a estas plataformas. Y aquí es cuando entra una persona que trabaja con plataformas que tienen un enfoque digital y más que todo jovial,
y escuchar, ver cómo el apoyo del militante se lo digiere y se lo traslada a un tema comunicacional. Y se Eso lo puede amplifica. hacer. Y se amplifica. O sea, es una herramienta para generar impacto, más no para limitar al militante. Y eso no entienden en la mayoría de partidos políticos, y si no me atrevo a decir de casi todos, porque lo hacen a lo comunicacional secundario. Vino ahora el gobierno del presidente actual, de Daniel Noboa, entendió eso, porque algo que también me parece interesante es que su equipo de trabajo comunicacional es joven. Es joven, entonces joven y con experiencia, se han actualizado en este tema digital, entonces saben trasladar lo que el proyecto político del actual presidente quiere comunicar, esté bien o está mal, no vamos a entrar en un tema político, pero ellos entendieron cómo hacerlo digerible para la juventud. Y esa es una de sus fortalezas. Es una fortaleza muy grande que tiene el gobierno actual. Lo cual significa entonces que para lograr esta renacer, diríamos, de actividades de orden político, los partidos deben tener en su seno gente que maneje el asunto del marketing político. Totalmente, debe ser una arista. Marketing digital, ¿no? En teoría, el término es cibermarketing político y electoral. Es algo bonito, es un término que lo propuse justo en el 2021 y lo digo con mucha humildad intelectual y profesional, sirvió como pauta mismo para entender las campañas que vinieron después. Ajá. Y algo súper bonito que me gustó fue que esa tesis me duró casi año y medio con dolor de cabeza, como la típica tesis, pero es algo bonito cuando uno la apasiona. Entonces no me cerré solo en el tema ecuatoriano, porque hay que entender varios casos. Mire el propio Nayib Bukele. Increíble la manera como comunica. Y eso también le da ese apoyo digital ciudadano, por decir, ciudadano digital, y genera este ruido incluso mundial. ¿Por qué? Por la manera como lleva el tema digital y cómo les ha comunicado. Andrés, pero hay una cuestión que me parece que se sale un poco de la lógica que estamos conversando, y es el caso de Argentina. Porque el presidente argentino tiene una forma especial de comunicar, pero sus políticas de carácter económico hicieron tanto daño que al final terminó perdiendo, con lo cual todo su trabajo en redes y en marketing digital se fue al diablo. ¿Significa eso entonces que que con todo lo que estamos conversando tiene que haber una política económica de carácter social que favorezca a las mayorías? Totalmente, o sea, eso es determinante. No quiero tampoco indicar como que si mañana quiebra el país, la comunicación va a salvar. No, porque es algo que lógicamente va a pesar. Y si ponemos en prioridades, ¿qué va a ser prioridad siempre para una persona? La alimentación, la salud, y de ahí siguen otras aristas como educación, como socialización, todo eso. Ahora, si es que el país está mal económicamente, no va a haber puede llegar Jaime Durán Barba, que para mí es uno de los increíbles consultores políticos, Sí, señor. que no va a ser sostenible el salvar a ese candidato. Pero es algo súper interesante, mi querido Alonso, lo que menciona usted del caso de Argentina. Suena algo contraproducente, pero ahí es donde se ata el marketing político. Javier Milei está destrozando en un tema económico, y lo digo con datos, el tema de la economía argentina. Así O sea, es. lo está destrozando, no lo digo yo, lo dicen los datos. Así Hay es. gente que le gusta ver el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen que ver con datos. Y siempre yo cuando debato en un tema político, todo es datos para poder argumentar. Pero ¿qué fue lo que hizo Axel Kicillof? Axel Kicillof, el que ganó en la gobernación de Buenos Aires, identificó que estaba mal y que no lo iban a poder salvar en un tema digital o comunicacional todo lo económico que viene arrastrando. ¿Qué fue lo que hizo Axel? Tengo el honor de conocerlo a Axel en el 2016. Compartíamos una bonita idea de lo que fue el Banco del Sur. Y me gusta que él nunca se cierra las ideas de los jóvenes. ¿Qué fue lo que hizo ahora Axel? Identificó que ese es, y eso es lo importante del FODA, identificó que es una amenaza el tema económico y que por ahí puede atacar. Llegó, construyó una campaña de comunicación increíble y eso le permitió ganar las elecciones. Primero, identificando claramente cuál es el problema. Exacto. La debilidad, diríamos, de la competencia directa. La debilidad de su competidor, que en este caso era Milei. Exacto. Entonces, y sobre eso armó una estrategia comunicacional. Exacto, es la importancia de la estrategia, porque si él se hubiese enfocado en solo una campaña de publicidad, le hubiera ido bien o le hubiera ido mal. Si le hubiera ido mal, no entendería por qué le fue mal. Y si le fue bien, puede replicar eso para otras secciones. Esa es la importancia de la estrategia. Ahora bien, Denis, perdón, Andrés, lo que se está viviendo en este momento en el país, desde el punto de vista comunicacional, se avisora para adelante que van a haber enfrentamientos, que el nivel comunicacional del gobierno está topando con lo que
es la realidad económica? Sí, sí, y es un determinante porque, como lo comenté en un inicio, no hay campaña comunicacional que sostenga siempre una desgracia social, sea económica, sea de migración, sea de seguridad. Lo que hace la comunicación es mantener siempre, y esto se respalda siempre y viene la percepción del ciudadano. Si un ciudadano se siente seguro, se siente bien económicamente y con una campaña increíble de de marketing político, va a ser sostenible a mediano y largo plazo. Ujú. Pero si es que el ciudadano se siente inseguro, si el ciudadano come con menos de $1 o $2 al día, no va a ser sostenible a corto plazo, ese es el factor determinante. Sí influye el tema económico, para mí incluso en un 90%, porque la gente lo que prioriza es tener dinero para comer Ujú. o para curarse. No, es más, incluso hubo un estudio que en el año anterior, en el 2023, en el conflicto armado interno, ¿qué fue lo que priorizaba la gente? Priorizaba comer y priorizaba medicinas. De ahí venía educación, de ahí venía temas de reuniones, pero esos son los dos factores que determinan siempre en la sociedad. Queremos agradecer la presencia de Andrés Marín en esta conversación muy agradable. No es la primera ni será la última, pero queremos comprometerlo para próximos conversatorios aquí sobre este tipo de temas que nos permitan ir clarificando las ideas y que la gente vaya entendiendo lo que ahora probablemente no se lo lograba entender hasta antes de esta conversación. Por, Claro que sí, sobre- mi querido Alonso. por la Muchas gracias. presencia de Andrés, agradecemos. A ustedes, amigos, les decimos que vamos a una pausa. No se olviden darle like, suscribirse